22 minutos, el propio presidente Donald Trump ha querido aclarar cuánto impacto tuvo el ataque de Estados Unidos a las instalaciones nucleares de Irán después de que esto haya sido puesto en duda, ¿cierto? Y además en el segundo día de la cumbre de la OTAN allá en Europa. ¿Cómo está, Carola Seba? Cuando además a esta hora está hablando precisamente el presidente de Estados Unidos, cuando además más temprano se ha acordado precisamente el gasto del 5%. Vamos a escuchar, de hecho, parte de las declaraciones que está entregando a esta hora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando, por ejemplo, en el caso del gasto de elevar precisamente el gasto en defensa al 5% del PIB anual, Trump ya se ha arrojado el mérito, por cierto, después de que algunos países como España incluso pusieran varios peros a aumentar del 2% al 5% hasta el 2035, aunque, ojo, allí con una diferencia del 3,5% directo al gasto militar y un 1,5% a infraestructura adicional. Todo esto en una cumbre que comenzó el día de ayer en Países Bajos, en La Haya. Vamos a revisar, de hecho, parte de las declaraciones. Los periodistas, de hecho, le están preguntando a esta hora al mandatario de Estados Unidos diversos temas, entre ellos, por cierto, lo que ocurría el fin de semana. Él estaba en el equipo de golf de la universidad. Él estuvo en una universidad del sur, juega muy bien golf y la pasamos muy bien. Tenemos una excelente relación. Rompimos el hielo, es muy bueno rompiendo. Perdón. Tenemos grandes rompehielos y le hice una oferta. Tenemos ese rompehielos que ya está usado, pero está bastante bueno. Estamos negociando porque necesitamos rompehielos en Estados Unidos. Podemos comprar otros rompehielos. Realmente ustedes son los reyes de rompehielos, lo construyen muy bien. Así que estamos negociando con ellos para adquirir unos 15. Tenemos uno que tiene como 5 o 6 años de uso y estamos tratando de hacer un buen trato como siempre. En toda mi vida siempre he hecho grandes tratos. Adelante. Question for NewsHour, Dutch TV. First of all, on Article 5, on your way here, you sobre el artículo 5, en su viaje hacia acá habló del compromiso para con el artículo 5. Usted dijo que la definición la daría aquí. ¿Cuál sería su definición del artículo 5 en caso de algunos de los aliados no alcancen ese nivel de 5% que se discutió hoy? Y otra pregunta sobre Irán. ¿Qué informes de inteligencia dicen que todo fue destruido allá? Son numerosos informes, están llegando cada vez más rápidamente. Yo diría confidencialmente que se están analizando informes, numerosos informes, inclusive personas que han ido a las instalaciones, han ido a esos sitios, los han inspeccionado y sabremos más en los próximos días. Pero el lugar fue destruido totalmente, como dije, y también los pilotos deben recibir el crédito. Con respecto al artículo 5, cuando llegué, vine porque yo debería hacer algo, pero salgo un poco diferente porque vi los jefes de Estado de estos países. El amor y la pasión que tienen por sus países es increíble. Nunca vi algo así antes. Quieren proteger sus países y necesitan a los Estados Unidos porque sin Estados Unidos no será igual. Puedes preguntarle a Marco o a las otras personas que estaban allí. Fue bueno, ahí estamos impresionante escuchando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien a esta hora en vivo está entregando declaraciones, respondiendo preguntas también de la prensa. La segunda y última jornada de la cumbre de la OTAN en La Haya, Países Bajos. El periodista le estaba consultando respecto a este informe preliminar que el día de ayer CNN revelaba en exclusiva, que daba cuenta que en rigor los alcances que tuvieron el ataque del fin de semana no eran tales como los estaba mencionando el propio presidente de Estados Unidos. Claro. Y el periodista le pregunta, bueno, ¿cuáles son entonces los informes que revelan que sí hay un daño mayor? Y bueno, allí Trump insiste en que son numerosos, pero hasta este momento en rigor la Casa Blanca no ha presentado ninguno. También, y no desmiente tampoco el anterior. Exactamente, no desmiente. Y que es, de hecho,
oficial y que de hecho la Casa Blanca también reconocía hasta cierto punto que existía, pero que ellos no estaban de acuerdo con ese informe. También dice como, no es concluyente. Claro, exactamente. Pero no niega que sea información, cuando digo oficial, del propio Ejecutivo, de la propia inteligencia del gobierno estadounidense. Claro, exactamente. Sigue siendo un documento que ha elaborado uno de los brazos de inteligencia del Pentágono finalmente, y es lo que da cuenta también con estas declaraciones del presidente de Estados Unidos. También responde a la pregunta del artículo 5, que es otro de los temas que se ha tomado estas últimas horas en la cumbre de la OTAN. El artículo 5 de la Carta de la Alianza Militar establece que si una nación es agredida, todo el resto de los países miembros tienen que respaldar a ese país y apoyar y lanzar una acción en represalia. Correcto. Y lo que había hecho Trump recientemente es que había puesto en duda, había sembrado dudas respecto de si Estados Unidos estaba comprometido con ese artículo que está en la carta. Y claro, ahora Trump durante esta jornada insiste que ellos sí están a favor de ese artículo y que de hecho la presencia de Trump en esta cumbre precisamente reafirma esa posición. Por eso también le estaban preguntando sobre el artículo 5 al presidente de Estados Unidos por estas declaraciones que había eventualmente hecho. Sí, Rus, pero si es que algún país... A ver, se habló mucho de esto en la invasión rusa a Ucrania, ¿cierto? Y Zelensky lo que ha pedido es que la OTAN se involucre. Exacto. Aquí, ¿cómo se involucra a Rusia y Ucrania en este caso particular? Bueno, como Ucrania no es miembro de la OTAN. Exactamente. Entonces, si llegaba a haber algún tipo de hostilidad en algún país fronterizo de Ucrania que es miembro de la OTAN, ahí estaban todos obligados a involucrarse. Exactamente, como los países del Balcanes, ¿no? Que son parte, ¿no? de la alianza militar. Finlandia también y Suecia son los más recientes incorporaciones que ha tenido exactamente también en esta cumbre. Y claro, aquí lo que se apuntaba, y uno de los temas principales donde también el artículo 5 tomó bastante fuerza, era con la presencia o el respaldo militar que pudiera tener Ucrania, ¿no? Al lanzar ataques con armamento occidental, particularmente de la OTAN, y allí sí es que efectivamente Vladimir Putin podía lanzar un ataque contra una nación miembro y cómo ello podía responder el artículo 5. Bueno, ahora también a raíz de lo que ha ocurrido en Medio Oriente, ¿no? Por eso también la importancia y la relevancia que tenía este artículo y por tanto las consultas y las preguntas que le han hecho a Donald Trump en estos últimos minutos, quien ha insistido también en la situación, en el ataque en Irán, pero también le estaban preguntando por el aumento del 5% en la defensa, ¿no? En el gasto militar. 5% del PIB. 5% del PIB no es menor, teniendo en cuenta que actualmente es del 2%. Hay algunas naciones como España que hasta último momento insistían que con el 2% era suficiente para cumplir las demandas que requería, por cierto, la alianza militar. Bueno, en este caso Trump se ha arrojado el mérito también de ser el responsable detrás de que finalmente se haya acordado en estos 2 días de cumbre elevar precisamente ese gasto al 5%, aunque desglosado en 2 puntos, se los mencionaba anteriormente, el 3,5% específico para la defensa militar, pero un 1,5% destinado a infraestructura de seguridad como carreteras, como comunicaciones, ¿no? Que es parte de lo que se ha acordado de aquí al 2035 con una revisión que se debería hacer el 2029, aunque uno de los 5 puntos de esta declaración que se ha conocido en estas últimas 2 horas apunta a que la idea detrás de esto es que anualmente, ¿no? Se generen las medidas necesarias y que se dé cuenta de que aquellas medidas se han adoptado también durante ese periodo para reforzar que efectivamente se está cumpliendo con este compromiso, ya no del 2% en defensa, sino que del 3,5% directo en ese punto. ¿España fue el único país que no estuvo de acuerdo, Isel? Sí, es uno de, podríamos decir, el principal, al menos el que tenía la voz más fuerte y más explícita respecto de que no estaban de acuerdo en esta medida. Bueno, finalmente se ha alcanzado una especie de consenso o de acuerdo, ¿no? Porque las 32 naciones han firmado, por cierto, esta declaración que hemos conocido en estos últimos minutos. Y claro, todo esto cuando la próxima cumbre de los líderes va a ser ya el próximo año en Turquía, el 2026, seguida también de una reunión en Albania. Como parte también de los temas centrales de esta cumbre, por cierto, ha sido Ucrania, aunque en esta declaración fue mencionada muy brevemente Carola Seba. Aquí se plantea que se señala más bien que la seguridad de Ucrania contribuye a la seguridad de la OTAN, pero no llegan a condenar directamente a Rusia
Uno podría interpretar allí que también en la postura de Estados Unidos pudo haber jugado allí un cierto rol para que precisamente Ucrania sea mencionada de esta forma, con Zelensky, que por lo demás estaba también el día de ayer en estas actividades en la primera jornada de la cumbre de la OTAN el día de ayer. Estábamos escuchando a Trump entonces, donde ha insistido, por cierto, en la situación en Irán. Todo esto en medio de lo que ha estado ocurriendo en Medio Oriente en estos últimos días. Carola Ceva. Ya para ir cerrando esta revisión internacional, lo vamos a hacer en Estados Unidos con un joven demócrata que ha dado la sorpresa en las primarias demócratas de Nueva York por la alcaldía de esa ciudad. Y todo esto cuando Hosran Mamdani ha generado un verdadero terremoto político. Sí. Este joven de 33 años. Un golpe total porque en estas primarias donde habían bastantes candidatos, pero el principal figura era Andrew Cuomo, seguramente su nombre les va a sonar, sí. Es el ex gobernador de Nueva York que se había enfrentado allí a los primeros meses del COVID-19, pero además se enfrentó a un escándalo sexual el 2021 que terminó con su salida. Bueno, era uno de los favoritos, pero al parecer no era tan favorito. Este joven de 33 años ha vencido hasta este momento, 46%. Perdona, ¿esto es para la gobernación o para la alcaldía? Para la alcaldía de la ciudad de Nueva York, en estas primarias donde ya se ha escrutado el 95% de los votos tras lo ocurrido en estos últimos días. Aunque, ojo, aquí hay un sistema de preferencias en la votación en la ciudad de Nueva York. Los votantes eligen 5 candidatos máximo en un orden de preferencia y allí el que no consigue el 50%, bueno, van eliminando finalmente hasta que queda solo uno. En este caso particular, la diferencia de sus votos respecto al resto de los candidatos es bastante grande. De hecho, Cuomo consigue aproximadamente el 35%. Ya aquí se advierte que no va a poder revertir ese resultado. Por eso, precisamente, este joven demócrata el día de ayer se arrojaba la victoria tras lo conseguido en las urnas. Y teniendo en cuenta, además, que Nueva York es una ciudad muy demócrata, se advierte ya que él precisamente va a ser el próximo alcalde de Nueva York. Que, ojo, aquí sería el primer alcalde musulmán y surasiático que va a tener la ciudad. ¿Y se define como socialista o no? Sí, socialdemócrata. En rigor es la definición que ha establecido él respecto a su postura política. Algunas propuestas: un servicio de autobús gratuito en toda la ciudad, congelar el valor de los arriendos, también mayor responsabilidad de los propietarios negligentes, una cadena de tiendas de comestibles de propiedad de la ciudad, una especie como de farmacias populares, pero precisamente de la venta de consumos de alimentos, cuidado infantil universal para niños de 6 semanas a 5 años y también triplicar la producción de viviendas con un arriendo estabilizado construidas por sindicatos. Algunas de las medidas de esta figura demócrata que ha irrumpido en este terremoto político, como lo han calificado, el muy probablemente el futuro alcalde de la Gran Manzana. ¿Qué te parece? Muchísimas gracias. Isabel. Que estén bien, Nos sí, vemos. chao, en contacto. Nos vemos. 10:35, nos vamos a la pausa y ya volvemos, seguimos con CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio. AM.